Es un gran honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. And José, we've been all-time friends. Muchas gracias a mis amigos. Inmediatamente lo vi como un colega. Incluso, aunque no era un profesor, era un gran estudiante. Entonces, inmediatamente nos percibí como colegas. Y nos hemos mantenido en contacto todos estos años. Voy a hablar acerca de este libro, El poder de la destrucción creativa, pero es una investigación que he estado conduciendo, comenzando cuando conocí a José. Durante mi primer año en MIT, mi vecino era Peter Howitt, y Peter estaba visitando a un profesor de Western Ontario y fue a su oficina y quería poner en competencia los modelos de crecimiento, pero no había un modelo Schumpeter, no había un modelo empírico basado en él. Entonces yo sugerí construir un modelo que se pudiera aplicar en la creación destructiva, y fue en el momento en que te conocí, José. Entonces aquí está una imagen del joven Schumpeter. Y ¿esto funciona? Sí, fantástico. Entonces me gustan los objetos mucho mejor así. Entonces, la destrucción creativa es un término que acuñó Schumpeter para referirse al concepto de que las nuevas innovaciones desplazan a las tecnologías antiguas, las convierten en tecnologías obsoletas. Y, por ejemplo, el capitalismo, el socialismo y la democracia también las toca y las enfoca en la destrucción creativa. Pero en ese momento, el modelo dominante del crecimiento económico era el modelo de Solow.
y Solow fue su profesor, también fue mi colega en MIT, y Robert Solow recibió el premio Nobel ese año, ¿te acuerdas? Fue el 87, fue un año importante, te conocí a ti, y Solow recibió el premio Nobel, y recibió el premio Nobel por un paper que se llamaba La contribución a la teoría del crecimiento económico, que se publicó en 1986, que fue un año antes, que fue un año importante para mí. Entonces, este modelo sugiere que el crecimiento se promueve por la acumulación de capital y muestra que you cannot sustain long-run growth of GDP per capita just based on capital accumulation. Entonces, en la acumulación de capital se necesita algo más. But Solow would not tell you where Solow no te technical decía progress comes from. de And dónde that's viene where, el progreso técnico. Y Schumpeter was entonces of ahí interest to me Schumpeter and to us. se convirtió en un interés para mí porque él habla acerca de la innovación, pero no tiene un modelo. Entonces, el modelo elegante de Solow, que fue un fantástico colega que me instaba a avanzar con este modelo muy parsimonioso, te dice cómo producir output con capital y trabajo, y el segundo, cómo se acumula el capital en el tiempo como resultado de los ahorros y la depreciación del capital. Eso era muy elegante, pero no te decía de dónde venía el progreso técnico. Entonces, aquí está Peter Howitt, era mi vecino, y Peter principalmente era un macroeconomista que trabajaba en la economía monetaria y la investigación. No había hecho mucho, mientras que yo había trabajado más en estos temas y decía que podíamos hacer un buen equipo porque él trabajaba en macro, yo en micro, y queríamos ponerlo en competencia perfecta en la teoría del crecimiento. Entonces creamos un modelo, y el modelo que creamos gira alrededor de tres ideas. La primera es que el crecimiento a largo plazo está impulsado por los procesos de acumulación, mientras que los anteriores, la segunda idea es que las innovaciones no vienen del cielo, vienen de las actividades de la renta de innovación, y hay que producir por un tiempo. Y esto sucede hasta que alguien más viene que lo haga mejor que yo. Entonces, ese es el prospecto de estos periodos que motivan a los emprendedores a usar nuevos productos y a innovar. Y la tercera es la destrucción creativa, la nueva innovación que va a desplazar las tecnologías antiguas. Entonces, el corazón del paradigma es que hay una contradicción, porque por un lado necesitamos estos monopolios para motivar la innovación, pero los innovadores de ayer, por otro lado, están muy tentados de usar estos runs para prevenir estas novedades, porque no quieren someterse a la destrucción creativa. Y esto es lo interesante de esta nueva teoría en la que muchas personas han trabajado, porque hay economía política al centro del proceso. Hay un conflicto en lo antiguo y lo nuevo, y regular el capitalismo se trata de cómo manejamos estas contradicciones. Entonces hablo de el secular stagnation o el estancamiento secular. Entonces, de eso es lo que les quiero hablar, de eso se trataba. Me entusiasmaba mucho el paradigma porque siempre se trataba de la heterogeneidad entre los líderes, los seguidores, entre las empresas pequeñas y las grandes, y hay una teoría que habla acerca de las dinámicas de las empresas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una empresa con 4 actividades. ¿Y cómo creces? Creces porque haces la destrucción creativa en otra línea que no la tengo acá, pero se pueden imaginar el punto. Entonces, hay una quinta línea que lleva a alguien más, y yo lo hago mejor que esa persona. Entonces elimino a esa persona, saco a esa persona, y voy a crecer de ser una línea de 4
de una empresa de 4 líneas a ser una empresa de 5. ¿Y cómo lo disminuyo? Lo hago porque alguien emplea la destrucción creativa en una de mis líneas y paso de ser una empresa de 4 líneas a ser una de 3. ¿Y cómo entro si soy nadie? Porque innovo sobre alguien y me convierto en una empresa de una línea. ¿Cómo salgo? Soy una empresa de una línea, alguien innova sobre mí. Entonces este paradigma se acomoda muy naturalmente. Entrada y salida y dinámicas de las empresas. Crecimiento y estancamiento. También la primera predicción es que el crecimiento está relacionado de forma positiva con el turnover, con la rotación. Tienen que tener nuevas firmas que entren y salgan, entrada y salida. Si tienes una economía en la que no tenemos entradas y salidas, te conviertes en una economía sin innovación. Entonces es un mensaje muy importante. Si quieres una economía dinámica, tienes que hacer que sea fácil crear nuevas empresas para que crezcan nuevas empresas y para que puedan reemplazar las firmas menos eficientes que están saliendo. Esa es una idea muy importante de la teoría. Entonces, por ejemplo, acá tengo varias medidas en distintos países o regiones respecto de la creación destructiva. Por ejemplo, medimos la destrucción creativa por la tasa de entrada, la creación de trabajo, la destrucción, la creación de empresas y la destrucción de empresas, y acá lo vemos por el crecimiento del PIB, tenemos una correlación positiva. En lugares donde hay más rotación, más entrada y tienes un crecimiento productivo mucho más alto. Es una predicción muy importante de esta teoría que no generan otras teorías. Entonces, lo segundo es que se acuerden que les dije de esta empresa y cómo se crece, te conviertes en una empresa de una línea y creces y te achicas. Pero otro predictor, que también es un diagrama muy conocido, es que observan la relación entre la edad de la empresa y el tamaño. Y generalmente es una relación de crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando comienzas con una empresa de una sola línea y la haces crecer en términos en los que hay una correlación positiva entre el tamaño y la edad de una empresa. Comienzas pequeño y creces. En Estados Unidos, si eres un buen innovador, recibes fondos, recibes capital, hay gente que quiere invertir en ti, entonces puedes crecer más. Y es por esto que puedes sacar a los que son menos eficientes, los puedes desplazar y tú eres mejor y tienes mayor potencial. Hay un efecto de selección encima del hecho de que Estados Unidos se puede encontrar financiamiento si eres un buen innovador en México, en Francia, que se me parecen bastante, si se puede sobrevivir lo suficiente y no eres muy eficiente, porque las más eficientes a veces no encuentran el financiamiento, entonces los otros pueden encontrar el crecimiento. And India is very flat because when you run out of sisters-in-law, you stop growing. Ya dejas de crecer. Cuando sales, te apartas de tu cuñado o tu cuñada, ya dejas de crecer. Solo confías en los miembros de tu familia. Yo hago bromas de repente. A lo mejor son políticamente incorrectos, pero yo soy bastante incorrecto políticamente hablando. Bien, entonces, otra predicción de la teoría es en sentido que habla es la tasa de salida. Mientras para más pequeño, cuando más nueva, con una sola línea, toma una destrucción creativa para salir. Si es una línea de 2 líneas, toma 2 destructivas para salir. Esta tasa sería más alta. Para las firmas más nuevas son más pequeñas. Entonces, esos son los hechos que están ahí, que son completamente obvios cuando tienen en este punto de las teorías de crecimiento. Cuesta explicarse esto. En estas teorías que es superiana, entonces lo que tenemos acá, otra cosa importante son las competencias. Esta competencia voy a pasar a otro tipo de cosas después. Las predicciones que más intensa la competencia en el mercado, intensifica la innovación en las firmas frontier, pero se desalienta las firmas que no son de frontier, o sea, de primera clase o las de segunda clase. Ustedes son de buena son los mejores en la clase, ustedes son los peores de la clase o los mejores de la clase. Entonces ahora abran la puerta y dijo a los buenos elementos que ingresen a la sala. ¿Qué va a suceder entonces? Los top de la clase van a trabajar más duro para seguir siendo los top en su clase, van a innovar para escapar
esta competencia que está ingresando. Esos son los que están tras, ya no están desalentados, ya están cuando están en el low non-frontier. Cuando se ve aquí la línea azul, son las firmas que están cercanos a la frontera teórica, son líderes. Ustedes pueden ver cuando hay más competencia, que crecen más, innovan más. Pongo poner innovación de las firmas en el vertical. Entonces, reaccionan positivamente porque innovan para escapar de esta competencia, para salirse, dejar atrás de la competencia. Pero otros que están muy por debajo de esta frontera superior, entonces no les gusta la competencia. Cuando un país es más desarrollado, los países más desarrollados, vas a tener firmas más azules comparadas con las naranjas. Estas son implicancias. Mientras más progresa un país, más tiene competencia, le gusta tener competencia. Esa es la idea. Cuando se crece, cuando estás lejos de la frontera tecnológica como país, no es lo mismo cuando estás intensificando crecimiento. Cuando estás lejos de la frontera como país, estás luchando por llegar allá arriba. No hay gran cosa sino tener competencia, tienes que tener competencia. Son otras cosas que tenemos en la colegiatura básica, son importantes, readjudicar los factores. La competencia no es tan terrible cuando tienen más avanzado y no crecen tanto. Para llegar a eso, para subir en la innovación de frontier, viene competencias cada vez más importante tener competencia. Eso es una idea importante que desarrollamos. Y con otros, por mi trabajo con Qubit en Blondel, lo trabajamos. Mientras más desarrollado es un país, más importante es tener competencia en el desarrollo de mercados. Como Chile se convierte en más desarrollado, va a ser más importante tener ingreso de nuevos competidores y la salida de otros. Esto es una implicancia grande de este enfoque. Entonces, me gustaría hacer tres cosas elementales aquí. Utilizar la óptica de la destrucción creativa para revisitar los enigmas de la historia de la economía. Después voy a hablar de algunas sabidurías comunes y después repensar el futuro del capitalismo. Y voy a hablar también sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a lo mejor no estoy siendo muy honesto, ¿deberán tener miedo a la inteligencia artificial? Entonces, mejor no hablar de la inteligencia artificial. No, voy a hablar de inteligencia artificial, no se preocupen. Tenemos una serie de conversaciones con José, hicimos algunos tratos acá. Entonces, el enigma histórico, el estancamiento secular. Si observan aquí el promedio, el crecimiento TFP creció mucho entre el 96 y 2005, PTF o TFP, y cambió en 2006. Robert solía decir que los computadores los vemos en todos lados, excepto en la estadística. Dijo que en el 95, poquito antes de este crecimiento del TFP, precisamos que solo indique esto y después va a seguir investigando. Entonces, lo que es interesante aquí, que este crecimiento en Estados Unidos tiene mucho que ver con la revolución de IT, en el TI, en el sector de la línea negra, aquí dice, utilizando la parte gris, donde tenemos esta absorción de crecimiento, sube y después baja, declina. Esto está muy relacionado a la pregunta, ¿por qué tenemos esta declinación? Tenemos declinación porque de hecho lo que ocurre es que cuando se tiene la revolución de ITI en Estados Unidos, fue acarreada por firmas que crecieron mucho. Entonces, gracias a la revolución de esta, Walmart, Amazon, Facebook, Microsoft, todas esas firmas crecieron gracias a la TI, buscaron en la evolución de la IT. Entonces, son una cosa tentacular gracias al posicionamiento. Hicieron mucho crecimiento marginal y pueden ser muy grandes. Y cuando lo que se ve acá es el promedio de las marcas en Estados Unidos, se ve las curvas rojas, el markup, el benchmark. No creo tanto porque dentro de las firmas desde el azul, en la readjudicación que sale aquí, porque no es que las firmas que ya están asentadas marcan diferentes periodos, porque las firmas de alto markup, que es donde viene esta gran cosa, Microsoft, eran de alto high market y aumentaron la composición, el efecto de composición, se convirtieron en perversas quizás, por eso que creció el markup. Lo que sucedió aquí, que se puede observar también aquí en el index pressure,
Autor et al. y show that entre you otros, have demostró que tenemos concentraciones de los aumentos. ¿Qué sucede en estas evoluciones, estas firmas? Fueron tentaculares, la concentración creció, el mercado del markup promedio creció, porque tomaron la economía como resultado de esto. Si observamos tasas de ingreso de nuevas firmas, bajó desde los 2000, porque esas firmas no los alientan para ingresar. Entonces, les indiqué ayer que los innovadores traten de desalentar a los nuevos innovadores. Eso sucede en Estados Unidos. Estas firmas terminaron desalentando el ingreso de las nuevas firmas. Entonces, eso es un aspecto importante. ¿Y por qué es importante? Porque es importante cuando se observa la relación entre el crecimiento y la inteligencia artificial. Digamos algo sobre el crecimiento de la inteligencia artificial. Es algo donde, ¿por qué debo creer que aumenta la productividad, la intensifica la producción de ideas en un estándar? No hay evolución previa, más bien una revolución de inteligencia artificial. Se puede extrapolar de los GPTs anteriores. Lo que se puede utilizar es este enfoque basados en las tareas. Entonces, esto fue en otro documento que se hace que cree que lo que debes esperar a partir de la reducción de la IA es un aumento en el crecimiento de 0.0% por año por los próximos 10 años, y mi propio cálculo me dice que debe ser 10 veces más. Entonces, estoy usando la misma metodología, pero solamente observando la producción automatizada de servicios y bienes por inteligencia artificial, no considerando que la inteligencia artificial automatiza la producción de ideas. Así es más fácil innovar. Existe un papel reciente de un estudiante de MIT que indica, es Denton Rogers, que indica que explora la innovación aleatoria de inteligencia artificial, del descubrimiento científico, la innovación de productos que estimula la fabricación. Compara. Lo que sucede es que esto sucede cuando los que tienen acceso a esto comparan la productividad de los investigadores aquí, que tienen acceso a la inteligencia artificial, a investigadores similares que no tienen acceso a inteligencia artificial. ¿Qué pasa si pueden entender cuáles son los materiales mínimos? 44% más es lo que tenemos acá, la barra azul. Entonces, luego lo lleva a patentar más, después lo lleva a tener más prototipos de productos. Entonces, vemos en el caso de esta firma que la inteligencia artificial ayuda a innovar mejor, no solamente que la inteligencia artificial te haga ser más productivo en servicios y bienes, produce innovación, tecnología e innovación. De hecho, aquí lo que sucede, sin la inteligencia artificial, el GDP sería como una línea tótem, el PIB. Entonces, con la automatización de bienes y servicios, tenemos un periodo diferente, lleva a la producción de tecnología, tenemos la roja, que es el efecto transitorio, después llegamos a la línea punteada sin la inteligencia artificial, pero ayuda a la innovación en la tecnología. Están en la línea azul, que está bastante más elevada, y el efecto permanente está en la otra línea, porque han mejorado para siempre tu tecnología para innovar. Entonces, cuando indicamos 0.7 por 10 años, estamos subestimando el potencial que tenemos aquí de la inteligencia artificial. Es un desacuerdo que tengo. Entonces somos amigos con Ion, pero estamos revisando un paper en conjunto en cuanto a innovaciones. Somos amigos, somos buenos amigos, pero el punto es que, ¿por qué menciono la inteligencia artificial? Porque por otro lado, la inteligencia artificial tiene un gran potencial de crecimiento y también debería tenerlo aquí en Chile, pero el problema es la competencia. Mencioné a ustedes qué sucede con la inteligencia artificial, con la tecnología de la información, con la emergencia de fuerzas de tarea, entonces terminan siendo hegemónicos y desalienta tu ingreso. El problema con la inteligencia artificial es que el segmento aguas abajo está dominado por estas firmas de más altas, dominan la nube, Azul, Amazon, Google y Microsoft, y hay un gran actor del GPU en el proceso micro. Hay que tener políticas de competencia que lo hagan, que no tengan las mismas consecuencias que tenemos con la inteligencia artificial. El punto es que tiene una gran innovación la inteligencia artificial, pero si no te adaptas tu política de competencia para evitar que sean grandes y enormes estas firmas o hacer que ustedes compartan sus datos, información, entonces inhibes
inhibes, reduces el potencial de crecimiento de la inteligencia artificial. Entonces, es la investigación en conjunto de tecnología e instituciones y de tener políticas de competencia adecuadas, no tomas ventaja de la revolución de inteligencia artificial. Entonces, eso es importante mencionar. Este estancamiento secular, y Gordon es un amigo fantástico, Don, tiene la idea de que tenemos que crecer menos y menos, que las ideas van a ser cada vez más difíciles de encontrar. No cuesta encontrar ideas, son más fáciles de encontrar con la inteligencia artificial. El problema somos nosotros, que si no ponemos las instituciones adecuadas, entonces algo que de intensificar el crecimiento y no ser un obstáculo para crecer. Tenemos que adaptar nuestras políticas de competencia. Entonces, como en Macron-Gestión, dijimos que un grupo de personas que pueden abrir fuentes muy importantes, no tantas regulaciones, porque es una barrera para ingresar para las pequeñas firmas, y asegurarse que cuando decías, mirando las adquisiciones, viendo los efectos de ingresos, no solo participación de mercado, y muchas cosas que se pueden hacer para asegurarse que tenemos políticas de competencia adecuadas. ¿Hay alguien que trabaje en la política de competencias aquí en Chile, o una comisión de competencias? Si es que usted fuera esa persona, por favor, indíquenles que sean muy vigilantes en cuanto a las políticas de competencia. Eso es lo que quería indicar sobre el estancamiento secular. No existen fatalidades. No estamos destinados a crecer menos y menos. Si nos adaptamos como instituciones, tenemos gran potencial de crecimiento, particularmente con la inteligencia artificial. Tenemos el potencial con la inteligencia artificial y tenemos que tener políticas de competencia adecuadas y que se adapten. ¿Están vivos todavía o no? ¿Están vivos? ¿Sí? ¿Me siguen? Excelente, fantástico. Entonces, otro enigma histórico es estancamiento secular. Aparte de eso yo sé que vino a Chile, tuvo temas aquí con Bachelet, pero bueno, entonces es un gran tipo. No estoy totalmente de acuerdo con él. Les digo en qué no estoy de acuerdo con esto, con Thomas Piketty. Estoy de acuerdo con Piketty en el tema del hecho, si usted observa la participación de los ingresos, aunque se ha debatido cuánto es esta cifra, estoy de acuerdo, se lo otorgo, que parece que en los 80 la participación de los ingresos de las personas ha crecido, pero mi tema es que no es la medición que quería preocuparme más. Eso el top del ingresos, eso muestra la inequidad. La inequidad es el tema. ¿Qué tan lejos estoy de la equidad perfecta? Y tenemos la inequidad dinámica. Mis ingresos están correlacionados con los ingresos de mis padres. Entonces, eso son tan muy importantes como los ingresos top. Entonces, eso... lo otro que es importante es que hay muchas fuentes de esta inequidad. ¿Me siguen conmigo? Una fuente de estas principales inequidades es la innovación. ¿Por qué? Porque cuando vas a innovar, vas a tener, una vez la innovación, lo que llamo diferentes tipos de ricos. Entonces, la otra fuente que tienes es la conexión, que llamamos... Carlos Slim, a lo mejor Carlos Slim ya no va a ser tan rico, pero Carlos Slim es una persona muy rica, quizás un gran innovador, pero se enriqueció mucho cuando privatizaron algunas barreras y tuvo un tema de monopolio y de barreras, etcétera. Entonces, aumentó mucho sus ingresos. La innovación es una fuerte importante. Es cierto que la innovación aumenta la inequidad de los ingresos top, pero implica destrucción creativa, y la innovación envuelva que la destrucción creativa y la movilidad social también la aumenta. Cuando uno ve el efecto de la innovación, la inequidad global, vemos que no tiene efecto. Eso es lo interesante. Está basado en el trabajo con Blanc de Lemous, en todo en el panel que está aquí, y observamos el efecto. Cuando el Estado se hace más innovador, vemos que los primeros más arriba sube ese porcentaje. Entonces, hay un efecto. Cuando se innova más, se genera más ingresos.
Pero si observan el efecto de la innovación, no hay efecto, porque de hecho en el Gini, porque es verdad que la innovación mejora el ingreso top, pero al mismo tiempo la innovación también aumenta la movilidad social. Acá pueden ver que en Estados Unidos son los que tienen la movilidad social más alta, porque es por la innovación, porque es una buena fuente. Mi diferencia con Piketty, en el trabajo de Piketty no hay empresa ni innovación, no hay innovación. Todos los que son ricos porque lo heredaron. En mi mundo te puedes volver rico porque eres un innovador. ¿Y por qué la innovación es una fuente interesante de ingresos top? Porque me da crecimiento, me da movilidad social y también no aumenta la inigualdad, la desigualdad mundial. ¿Saben a qué me refiero? Es una buena fuente de ingresos top. No debiera estar obsesionado con este término. Si me preguntan por qué soy rico, ¿eres rico porque innovaste o eres rico por otras razones? Entonces hay otra razón, el lobbying. Hay bueno y malo, ¿verdad? Pero el lobbying y Francisco Trey y otros consideran que el lobbying en Estados Unidos se trata acerca de lograrlo en los ingresos privados. Y esa es otra fuente de los ingresos top, porque si evitas la entrada, reduces el crecimiento, reduces la movilidad social y así crece la desigualdad mundial. Y lo podemos ver, hay lugares en Estados Unidos donde tienes más ingresos top, pero si observas acá en el Gini, hay lugares en Estados Unidos donde hay mayor lobbying, es donde hay más contrataciones. Entonces, lo que dice Piketty no es lo mismo, porque yo digo, quiero saber cuál es la medida, y para mí existen los pobres y los ricos, pero hay una historia, y te veo la Revolución Portuguesa en el 74. Y Otelo de Carvalho visitó algunos lugares, Olaf Palme en Suecia, y le preguntó, ¿cómo está Portugal? Y dijo, muy bien, tenemos menos ricos. ¿Y cómo le va a Suecia? Y Olaf Palme dijo, nosotros estamos bien, tenemos menos gente pobre. ¿Y a ti qué te interesa? A mí la movilidad social y la desigualdad mundial. No me importan los ricos. En Suecia tenemos más ricos, pero es porque no prevenimos la movilidad social. Lo que sí debiera importar es que si te vuelves rico por la innovación, debes asegurarte de no evitar las nuevas entradas a través de lo fiscal, sino acerca de las políticas de competencia. ¿Te das cuenta cómo el enfoque hacia la desigualdad es distinto al de mi amigo Tomás? Díganle a Michelle. Me gustaría ahora cuestionar el conocimiento popular nuevamente de Piketty. Es que quiere ponerle impuestos a todos. Francia es uno de los países donde tenemos la mayor cantidad de impuestos y creemos que no son suficientes. Una vez vino mi oficina y me dijo, oye, tú tienes este departamento, deberías pagar más impuestos. Y probablemente le inspiré esta obsesión con los impuestos. Ponerle impuestos a los robots. ¿Por qué hay que poner impuestos a los robots? Porque en el 2017 estaba sugiriendo y propuso que se le pusiera un impuesto a los robots, porque van a reemplazar a los seres humanos y por eso, si se quiere detener esto, debiera ponérsele impuesto a los robots. Entonces, si pasamos al trabajo de estos investigadores, hicieron un estudio acerca de la robotización y el trabajo. Vemos aquí que cuando las empresas comparan la evolución del empleo y las que automatizan el empleo en firmas que sí automatizaron, aumentaron el empleo. Entonces, si usan equipos industriales o toman medidas de automatización, ¿por qué hacen esto? Porque es cierto que si se sustituyen el trabajo humano por robots, el efecto está en la productividad,
porque se vuelven más productivas y más competitivas y aumenta la demanda en el mercado de sus productos y genera más empleo. Y pueden ver las ventas de estas empresas que automatizaron, y este efecto en la productividad, por lo menos en Francia, más que contrarresta el efecto de la sustitución, del reemplazo. Entonces es una mala idea porque significa que le van a poner impuestos a la innovación y van a impedir que las empresas se vuelvan más productivas y creen más empleos. Creatividad. Entonces esto va a impedir que compitan en el mismo sector con las que no automatizaron. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Voy a volver a la inteligencia artificial porque tengo que ser fiel al título de esta charla para que me aguanten un ratito más. Entonces, tenemos acá la empresa con más de 50 empleados en Francia, y hay empresas que adoptaron la IA y otras que no, pero que son similares. Lo que descubrimos es que las que lo adoptaron aumentaron el empleo por la misma razón que las firmas que sí robotizaron sus empresas, por el efecto en la productividad. Pueden ver que las ventas aumentan. Entonces, no es verdad uniformemente, porque en los propósitos administrativos, en otros tipos de empleo tiene un efecto que es negativo. No siempre es positivo, no es uniformemente positivo. Entonces, de hecho, hay un paper muy interesante acerca donde los autores componen las tareas y las gradúan. Hay tareas que tienen un riesgo pequeño de ser reemplazado, le pongo una nota pequeña. Algunas que tienen un riesgo medio, les ponen una nota media. Las que tienen un riesgo alto. Entonces aquí pueden ver que las que tienen los mayores riesgos son los gerentes, el riesgo de ser reemplazados. Y eso es lo que quieren. Quieren reemplazar las tareas aburridas para tener más tiempo para las tareas que son creativas. Cuando pasamos al apoyo de los trabajos, de otro tipo de trabajos, hay más reemplazos. Entonces, si vemos solamente este gráfico, se pueden dar cuenta de que todos los trabajos en la parte de más abajo están en riesgo. Entonces, por acá puedo representar los trabajos. Cuando voy a la derecha, tengo más tareas que no están reemplazadas, que son menos reemplazables. Entonces, los trabajos que están en más riesgo están al noroeste, que son los trabajos que están altamente expuestos a la inteligencia artificial y que pueden ser sustituidos por la IA. Y pensaríamos que estos son los trabajos como contadores, telemarketer, secretarias, los que están en riesgo. Entonces, los otros trabajos tienen una baja exposición a IA o no pueden ser sustituidos por la IA. Y se puede representar todo esto aquí. Se pueden ver que están los contadores, los telemarketers, arriba a la derecha, y que si van bajando a secretaria. Si creen esto, pueden decir que esencialmente el 10% de los trabajos están en riesgo, pero la respuesta es mucho más optimista. Si observan, les voy a mostrar. Lo que hicimos es rehacer nuestra regresión de empleos y la IA en varias partes del gráfico. Acá lo restringimos a los trabajos que no están expuestos. Por supuesto, en los trabajos que no están expuestos no hay efecto del empleo y la IA. No hay sorpresa ahí. Luego nos fuimos al noreste, que son los trabajos donde hay algunas tareas que se pueden reemplazar por la IA. Hay un efecto positivo, no extremadamente positivo. Y la gran sorpresa es que nosotros pensábamos que nos íbamos a restringir en el noroeste, donde íbamos a ver un efecto negativo, pero la verdad es que no hay un efecto negativo, aún vemos un efecto positivo en esos trabajos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque depende del uso de IA que se considere. Entonces, si nos enfocamos en esto, vemos que si se usa en procesos productivos, hay dos gráficos arriba, y el efecto es positivo. Solamente cuando se usa la IA para los efectos de administración tiene un efecto negativo. Se debe tener un trabajo expuesto a la IA donde la mayoría de las tareas sean sustituibles por la IA, y entonces la IA se use por procesos de administración. Pero eso es una fracción muy pequeña de trabajo, ¿sabes? Entonces, mi punto de vista es que tiene gran potencial ahí también
tiene el potencial de crear empleos, pero nuevamente, para poder recibir este potencial, tenemos que conocer nuestras instituciones, necesitamos un buen sistema de educación, ver los test de PISA. En Francia están bajando y tenemos que reafirmar nuestra educación. Tenemos que tener un buen sistema de educación, pero está bajando este nivel. El ministro de Educación en Portugal logró revertir, tenían muy malos test PISA en Portugal y lograron reformarlo. Cuando se hizo en Finlandia también mejoró. Entonces tenemos que tener buenos sistemas de educación porque entonces vamos a poder cosechar el potencial de empleos de la IA. En los colegios no simplemente se aprenden cosas, también se aprende a aprender, se aprende a ser adaptable. Eso es lo que se aprende en los buenos colegios. Y cuando tienes un buen sistema educativo, también tienes buenas políticas del mercado laboral. Entonces, cuando pierdes un empleo por 2 años, tienes un buen sistema de seguro. Por 2 años recibes el 90% de tu salario, de tu sueldo, y entonces te recapacitan y te ayudan a encontrar un nuevo trabajo. Pero para eso se necesita un buen sistema educativo para comenzar, y después con un buen sistema de seguridad hace que la gente esté tranquila, no están preocupados acerca de sus economías abiertas, de la revolución tecnológica, porque tienen instituciones que les permitan enfrentar todos estos desafíos. Ese es el rol de las instituciones. La inteligencia artificial tiene potencial de crecimiento, tiene potencial de empleabilidad, de adaptar la educación. Llegué a la última parte de la charla. Siguen vivos. Son heroicos realmente, y ahora llegamos a la parte de repensar el capitalismo. Es bastante simple. Vamos a tomar Estados Unidos versus Europa. Que Estados Unidos no tiene buena protección social y Europa no tiene buenos índices de innovación. Si nos vamos al índice Gini, tienen mayores índices en Estados Unidos que en Alemania, Suecia, Francia, y si vamos a la tasa de pobreza también es más alto en Estados Unidos que en Alemania, Francia. Y lo otro es que en Estados Unidos, ya estoy segura de que saben de esto, de Casey Deaton, que dicen que desde el 2000 la tasa de muerte de los estadounidenses de 40 años es más alta porque empezaron a tomar opioides, comen mucha pizza, engordan y mueren. Y si miran a Francia, Alemania, no es así. Ahora, esa es la parte negativa de Estados Unidos. El modelo social no es algo que yo quisiera para Francia. Si te enfermas, recuerdo que conocía secretarias en Harvard que si se enfermaban era un drama para ellas. Por ejemplo, en Estados Unidos yo tenía un chofer que me llevó hasta Filadelfia y me dijo, mira, esta solía ser mi casa, pero a mi esposa le dio cáncer, tuve que vender la casa para pagar y ahora vivimos en una sola habitación. En Francia no funciona así, entonces no quiero el sistema social de Estados Unidos, prefiero tener mi sistema social, donde hay acceso a educación, a salud, etcétera. Pero por otro lado, cuando se trata de innovación, Estados Unidos está por encima de todos. Si veo las patentes Triadic son las buenas, que están por encima de las de Estados Unidos, Europa, y por cada millón de habitantes son más altas que cualquier otro, son los innovadores top. Entonces, lo que queremos, para mí, yo quisiera combinar el buen lado del modelo americano para tener más innovación, para generar buenos reportes y hacer que Europa sea más innovador, pero no quiero ceder mi modelo social, no quiero tener el modelo social de Estados Unidos. Entonces ahora algunas personas creen que es esto o lo otro. Si quieres ser más innovador tiene que ser al costo del modelo social, y yo no creo eso. Entonces déjenme hacer mi caso, déjenme argumentar para reconciliar al centro, que no sea de izquierda ni de derecha. Veamos a la Flex Security. Cuando hablamos de Estados Unidos vimos las tasas de muerte, pero si vamos a Dinamarca y comparamos la salud de un trabajador cuya fábrica cierra
y la de uno que no cierra, no hay ninguna diferencia entre perder el trabajo frente a los antidepresivos y el consumo de drogas. No hay un efecto en la mortalidad. Entonces, en Dinamarca encontraron un sistema que hace mucho más fácil que las empresas creen y destruyan trabajo. Ellos fomentan la destrucción creativa porque no es a costa de proteger a los trabajadores, y creo que eso es un sistema muy inteligente. Creo que el sistema Flex Security es algo que no sé si debiéramos copiar, pero es muy inteligente. Se convirtieron más innovadores sin convertirse en menos creadores. Aquí tuvimos una discusión antes. Aquí represento la probabilidad de que alguien se convierta en un innovador como una función del ingreso de sus padres. Y aquí ven que en Estados Unidos, si ven a la izquierda, son los datos actuales de Estados Unidos. Esto lo hicieron Bell Petovka en el 2019, y se pueden dar cuenta de que si tus padres, no tengo el puntero, pero si los padres están en la parte de arriba, tienes más posibilidades de convertirte en un innovador. Es verdad, con los datos históricos de Estados Unidos, me sorprendió mucho encontrar en Finlandia las escuelas son muy buenas, son de alta calidad y son gratis, no pagas un centavo de kindergarten hasta que terminas tus estudios. En Finlandia es lo mismo. De hecho, el misterio que sigue en Finlandia, mientras más ingresos tienen los padres, son más educados los padres, entonces tienen conocimiento, tienen expectativas de sus hijos, entonces controlan la educación, la curva sube, el azul, en lugar de la celda roja. En Finlandia, cuando todo es gratis, pues, si sus padres tienen buena situación, tienen más conocimiento en promedio y saben dónde ir, y te dicen y te guían, entonces pues eso hace una diferencia. Pero aún para mí fue un misterio, porque dije, si tienen tan buen sistema en Finlandia, no debería importar el tema de los padres, pero lo importante, las reformas en el sistema de educación en Finlandia en 1970. ¿Por qué hablo sobre esto? Porque quizás sería bueno eso, lo que se hizo en un cártel de Portugal, lo que se está haciendo aquí en Chile, o quieren hacer en Chile. Lo que hicieron fue tener un amplio sistema escolar, no queda ni un niño atrás, énfasis en los cálculos, en el pensamiento creativo, en disciplina, y realmente tomaron las mejores ideas de todas las escuelas y entregárselo a todo el sistema en 1970. Entonces, la reforma grande fue el 70. Lo que estoy diciendo aquí en esta gráfica es comparar la probabilidad de inventar y trabajar con los niños que fueron al colegio después de 1970 en Finlandia, comparar con los que fueron antes de la reforma, en diferentes niveles. Entonces, la reforma en Finlandia elevó la probabilidad de ser un inventor para aquellos niños que están en la parte más baja, no en la parte más alta. Entonces subió. Entonces, ¿por qué es importante la reforma? Porque sufrimos de problemas de que nos falta formas. En Chile, en Francia, tenemos muchos niños que están ahí estancados, muchos son inteligentes, tenemos muchos niños inteligentes, no van a poder ser inventores porque no tuvieron el background de la familia, los antecedentes de familia, las capacidades escolares que los llevaron a ser inventores. No se reforma como en Finlandia, si no se reforma así. Entonces hay que hacer que tengamos más inventores potenciales, y va a hacer que tu economía crezca más rápido, pero ser más inclusiva a la vez. Eso generalmente, si tienes un buen sistema escolar que lleve a que los estudiantes por sus méritos crezcan. He visto en cualquier escuela, en cualquier lugar, si hace muy bien, le da muy bien el colegio, deben permitir que suba y pase a los mejores colegios de Santiago, si no están en Santiago, darles más oportunidades, hacen algo así, van a aumentar el ámbito de los innovadores, van a ser más inclusivos a la vez. Creo que eso es otra reforma que haga que sean más inclusivos y más innovadores. Y termino con la competencia. Les indiqué sobre el estancamiento secular. Les dije, el gran problema aquí era el hecho que tenemos estos grandes firmas en Estados Unidos que bloquean los nuevos ingresos, las nuevas competencias. Supongamos que tengan nuevas políticas de competencia que dan nuevos ingresos en Estados Unidos, ¿ya? No es esto lo que sucedería que intensificaría la innovación.
el ingreso. Entonces, bueno, es la innovación de ingresos, da la movilidad social, también va a intensificar la movilidad social. Si tenemos más competencia, es bueno para la innovación y crecimiento, y también para movilidad social. Entonces, tengo 3 políticas que pueden ser ser más innovador y nos ayuda también a ser más inclusivo. Sistemas de seguridad flexible, buena educación, buenos sistemas educacionales y las competencias y la movilidad. Finalmente, recuerden, la gran cosa aquí, y las grandes firmas, Schumpeter fue muy preocupado por esto, que los innovadores de hoy día bloquean a los nuevos innovadores. Entonces, el Estado puede tener un rol con políticas de competencia, pero el Estado puede ser capturado por las firmas, por las empresas. Entonces aquí es importante la sociedad civil, porque la sociedad civil está ahí presente como un perro guardián para asegurarse en que las grandes firmas no van a capturar al Estado de las políticas. Entonces, la respuesta para Schumpeter, para el temor de Schumpeter, es que se precisa este triángulo, precisas a las firmas porque innovan, necesita el sector privado, precisas del Estado para las políticas de competencia, pero también precisas de la sociedad civil, que está ahí para asegurarse que el Estado no esté capturado por las firmas más importantes y así seguir avanzando. Nuevamente, las políticas de crecimiento rápido, precisos ingresos, precisas innovación, precisos ingresos de talentos, no tanto de firmas. En estos asuntos, el informe de World Developer en que yo participé, en este informe con INSIGIT, entre otras personas, hicieron un gran trabajo, enfatiza mucho el ingreso de nuevas firmas, de nuevos talentos. Si tenemos una economía que permite nuevas firmas y nuevos talentos, vas a tener una economía muy dinámica y al mismo tiempo va a ser muy inclusiva. Entonces, ese es mi libro, El poder de la destrucción creativa. Es el libro de lecturas que hice de investigadores jóvenes, han contribuido a esta investigación, en la economía de la destrucción creativa, con esa aquí de John Renan. Quiero mostrar esta foto porque estoy en Chile. En esta foto de la izquierda está mi padre cuando tenía 40 y adivinen, esta persona de acá, me falta el puntero, ese es mi padre. Y este señor es el mejor amigo de mi padre, que estuvo en París al lado de mi padre, y fue mi tío. Yo crecí con él, Federico, crecí con su hija, y eran inseparables, viajaban juntos. Para mí, estar en Chile es muy especial, porque es un homenaje, es un tributo a este tipo de amistad tan permanente en el tiempo, los mejores amigos. Él nació el 11 de noviembre de 1911, mi padre, entonces recuerdo 11, por eso recuerdo su cumpleaños siempre. Era muy joven, este amigo de mi padre era como mi tío. Yo crecí con este amigo de mi padre, tuve la oportunidad de tener esta gran amistad entre Dean y mi padre. Era todo sobre la innovación. Muchas gracias a todos.